Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar un póster de un reporte de caso de un síndrome vertiginoso en estudio. Vamos a hacer un análisis un poco más detallado. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Los autores de este póster son Keren Natalia Arcila, Valentina Botero, Lina Barcela Díaz, Jorge Mario Giraldo, Juan Manuel Jaramillo, Benjamín Pérez y Gabriela Restrepo. Entonces empezamos con la identificación del paciente. Decimos que es un paciente de sexo masculino, 78 años de edad, su EPS es MEDIMAS, su religión es testigo de Jehová, el estado civil es soltero, vive en Armenia, el paciente es procedente de Trujillo Valle del Cauca, su profesión es enseñar música, su régimen de salud es subsidiado y la escolaridad fue hasta segundo de bachillerato. El motivo de consulta de este paciente, él lo refirió como que se iba a levantar a orinar y no pudo porque le pesaba el cuerpo y no podía moverlo. La enfermedad actual nos dice que es un paciente masculino de 78 años de edad quien acude al servicio de urgencias por presentar cuadro clínico de 24 horas de evolución consistente en sensación de que el mundo gira a su alrededor de aparición súbita. Posterior a este cuadro, presenta unas parecias generalizadas que le impedían levantarse de la cama por aproximadamente 5 horas, con posteriores ataxias, náuseas y 5 episodios eméticos recurrentes. Estos eran de escasa cantidad, de un aspecto verdoso, sin contenido alimenticio y sabor amargo. El paciente refiere que ha presentado anteriormente este cuadro en ya 2 ocasiones en el último año, pero que eran de una menor intensidad, de una resolución espontánea, por lo cual el paciente no consultaba pues, anteriormente. Bueno, entonces, en cuanto a la revisión por sistemas del paciente, tuvo cefalea, fosfenos, tinnitus, estreñimiento, nicturia, dificultad para la marcha, calambres, artralgias en miembros inferiores, agnosia, insomnio de despertar frecuente y pérdida del equilibrio. En cuanto a los antecedentes personales, en los patológicos, el paciente refirió hipertensión arterial, no se tuvo información de cuándo fue el inicio de esta, una sífilis diagnosticada y tratada sin especificación del tratamiento, desde los 36 años de edad, asma diagnosticado a los 15 años y actualmente presente una gastritis crónica, sin una fecha específica del diagnóstico. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, tuvo una prostectomía realizada en 2011, una colicistectomía donde no se especificó la fecha de realización, alérgicos, tiene efecto adverso a la dipirona, presentando hipotensión arterial con valores de 60, 60-30 milímetros de mercurio. En cuanto a los farmacológicos, consume los sartán 50 miligramos, una tableta diaria en la mañana, ranitidina 150 miligramos, una tableta 2 veces al día, salbutamol cuando tiene disnea por los episodios de asma, 2 puff. En cuanto a toxicológicos, es un exfumador de alcohol durante 35 años, actualmente no consume alcohol desde hace 19 años y es un exfumador de 8 cigarrillos al día, eh, pero no fuma desde hace 19 años. En cuanto a los familiares, la madre eh, tuvo enfermedad vascular periférica con muerte por cáncer. No hay referencia a la localización del cáncer y el padre es asmático y muere por una complicación postquirúrgica. Listo, entonces ya en cuanto al examen físico, lo que encontramos en este paciente fueron unos signos vitales bastante estables, tenía una tensión arterial de 110/80, temperatura de 36,2, una frecuencia cardíaca de 89, frecuencia respiratoria de 17 y en la oximetría 94%.
Ya en cuanto a positivo, en el examen físico encontramos que el paciente, al ser un paciente neurológico, nos concentramos mucho en buscar lesiones que pudiera tener en la cabeza, pero no encontramos ni zonas dolorosas, ni masas, ni hundimientos. El paciente tenía todas las mucosas hidratadas, conjuntivas hidratadas, escleras anitéricas, lengua estaba rosada, hidratada, móvil. En cuanto al cuello, el paciente tenía un cuello móvil, sin rigidez, sin signos de dificultad respiratoria, ni ingurgitación yugular y tampoco adenopatías. Ya en cuanto al tórax, era un tórax simétrico, no tenía lesiones, ni masas, ni deformidades, tenía muy buena expansión en cuanto a la respiración tóraco-abdominal, no habían signos de dificultad respiratoria, ni zonas dolorosas, ni masas. El murmullo vesicular fue normal. Y en cuanto a los ruidos cardíacos, eran unos ruidos cardíacos rítmicos, audibles en todos los focos, y no había presencia de soplos cardíacos. En cuanto a abdomen, los ruidos peristálticos eran totalmente normales, había un timpanismo generalizado y el abdomen era blando y depresible sin signos de visceromegalias o signos de Bloomberg o Robson. Ya en cuanto al examen físico mental y osteomuscular, que fue lo que más nos concentramos, evaluamos la fuerza y obtuvimos que el paciente tenía una puntuación de 4/5. Entonces, eso nos causaba curiosidad, ya que el paciente, su motivo de consulta era que no había tenido la fuerza suficiente para poderse levantar. En cuanto a la coordinación, había presencia de adiadococinesia, con prueba de movimientos alternos rápidos positiva, discronometría y dismetría. En cuanto a la sensibilidad, la prueba de Babinski fue positiva en el pie derecho, cosa que en el pie izquierdo no fue así, y presentó movimientos anormales como el temblor de intención o disgrafía, disartria y asinergia. Entonces, de todas las pruebas realizadas, como Rumber, que fue positivo con la lateropulsión derecha, prueba de inversión del tronco positiva, de Stewart-Holmes positiva, megalografismo, adiadococinesia, arrodillamiento, que también fue al lado derecho, y braditelocinesia. La única que fue negativa fue la prueba de flexión de pierna, pero el resto, todas las anteriormente mencionadas, fueron positivas. Y ya en cuanto al examen neurológico de los pares craneales, se los encontraron alteraciones en 2 nervios, que fue el oculomotor, donde hubo presencia de nistagmos, el cual era simétrico, rítmico, era rotatorio, era grado 1, con una frecuencia media, y en el vestíbulo coclear, en el que se vencieron los mareos, el Rumber, que era positivo, y la marcha del ebrio. Bueno, ya para hablar de la correlación en la parte clínica del paciente, para sacar las primeras hipótesis diagnósticas, de acuerdo a los signos que mostraba, teníamos en cuenta lo que era el síndrome de Meniere, pero se descartó ya que no había problemas auditivos, entre ellos la hipoacusia, la acúfenos y plenitud óptica. La laberintis aguda se descarta ya que al ser una inflamación no se presentaba signos en el conducto auditivo, ni en el cuadro hemático, y el PCR salió negativo. Neuronitis vestibular aguda también salió con el cuadro en el cuadro hemático negativo, no había presencia de leucocitosis con predominio de linfocitos y la PCR seguía negativa. Y el colesteatoma, que se descartó por no presentar alteraciones en la otoscopia ni en problemas auditivos referidos. El vértigo postural paroxístico benigno se descartó porque se le realizó la maniobra de Dix-Hallpike, que salió negativa, y esta maniobra es como el gol estándar para este diagnóstico, que consiste en situar al paciente sentado en la camilla y se gira la cabeza a un lado de 45 grados. Se tumba rápidamente hacia atrás hasta situarlo en un decúbito supino con la cabeza colgando 20 grados y se mantiene en la posición al menos 40 segundos y ahí se puede observar la aparición de los nistagmos, lo cual el paciente no presentaba. Ya luego se empezaron a hacer más descartes por la parte de la isquemia hemorrágica, entre ellos esclerosis múltiple, la atrofia cerebrosa por alcoholismo, traumas, tumores, abscesos y la polineuropatía etílica, pero de acuerdo a la correlación se descartó. Y lo que nos llevó a la parte como a los diagnósticos sindromáticos, entre ellos los diagnósticos sindromáticos, que era el síndrome vertiginoso o síndrome cerebeloso, se podía caracterizar entre los dos. Un diagnóstico topográfico, que era en el sistema nervioso central, los posibles diagnósticos específicos, como entre ellos el síndrome de fragilidad por la atrofia cerebral y la isquemia o hemorragia.
y ya otros diagnósticos asociados que presentaba el paciente, que entre ellos era el asma, la gastritis crónica y la hipertensión. Bueno, hablando de la perspectiva del paciente, tenemos que tener en cuenta que es un paciente ya bastante mayor y que por consiguiente tiene pues unas creencias infundadas bastante fuertes, ya que pues cree activamente en su religión y además de esto pues ha sido independiente por lo largo de los años. Entonces él nos menciona que pues por el tema de su enfermedad ha tenido que dejar un poco su independencia, ya que no puede hacer sus labores habituales de la manera en la que las estaba haciendo pues anteriormente, debido a que presenta alteraciones pues mentales que le impiden hacer su trabajo pues de dar clases de música, y además de eso tampoco puede movilizarse pues independientemente a diferentes sitios, por lo que tiene que ir siempre acompañado, lo cual nos representa de que el paciente actualmente pues perdió un poco de su autonomía. Además de esto, él menciona de que aunque entiende de que todas las personas pues deben de morir en algún momento de su vida, él todavía quiere seguir pues viviendo y recuperar en gran parte la funcionalidad que había perdido, que había perdido por el tema de su enfermedad. Bueno, y ya para hablar de la discusión, entonces hicimos este cuadrito de acá como para resumir todo. Entonces tenemos un paciente de 78 años con diferentes pues, antecedentes, entre ellos hipertensión, sífilis, consumo de tabaco y pues todas las cirugías que le han hecho. Para llegar al diagnóstico que tenemos actualmente, dentro del servicio de salud se le hicieron 3 exámenes pues, principales. Entonces se le hizo un cuadro hemático, un BDRL y un TAC. Entonces, en el cuadro hemático, la hemoglobina estaba en 14.9 y el hematocrito en 41.5%, lo que nos da como una exclusión para una discrasia sanguínea. Además, pues tenía los valores, el BCM, el HCM y el CHCM también estaban normales. Dentro de este cuadro hemático, pues también el conteo de plaquetas estaba normal, los glóbulos blancos estaban en 19.950 y el conteo de basófilos, neutrófilos, linfocitos, monocitos y bandas estaban normales, lo que nos como que excluye una infección. Para el BRL también pues, se justificó por el antecedente de sífilis que tenía, pensando en una neurosífilis, pero se descarta porque el BDRL pues, al final salió no reactivo. Y en el TAC, pues lo que se quería evidenciar era si tenía una lesión o pues algo que nos evidenciara que era algo pues neurológico finalmente, o que tuviera una isquemia o algo así. Pero el TAC salió normal, evidenciando pues la línea media sin desplazamiento, los ventrículos normales, la sustancia normal, y no había ni masas ni hemorragias. Pues esta fue una imagen que sacamos del TAC. Y gracias a todas estas exclusiones llegamos pues, al diagnóstico definitivo, que es un síndrome cerebeloso o un síndrome de fragilidad. Esto ya por último, pues cabe como mencionar que durante la realización del reporte de caso no hubo ningún conflicto de interés o de alguna otra índole hacia el caso. Entonces todo fue común y corriente. Y por último, queríamos agradecer primero que todo al paciente y a sus familiares por permitirnos indagar y buscar más en la historia clínica, en la historia de vida del paciente para encontrar un diagnóstico exacto. Queríamos también agradecer al doctor Duque porque fue una guía sumamente buena en la realización del reporte de caso, y a nuestros profesores de medicina interna por guiarnos o por darnos un camino y una luz hacia el diagnóstico correcto para el paciente. Muchas gracias.